Bueno, y amanezco con una gran preocupación. Amanezco con una gran preocupación porque la reforma fiscal en la República Dominicana es una realidad. Es una realidad, es inevitable. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dice que es impostergable, dice que no hay vuelta atrás y que es un hecho. Solamente falta comenzar a dar a conocer cuáles serán los nuevos impuestos, los nuevos gravámenes que impondrá el Estado. Sin embargo, estamos inmersos en una lucha contra la corrupción que es positiva. Estamos luchando contra la corrupción, los supuestos corruptos. Decimos supuestos porque todavía no existe una condena definitiva que haya adquirido el principio de la cosa irrevocablemente juzgada, y hasta tanto esto no suceda, tenemos que utilizar siempre la palabra supuesto o presunto. Bueno, pues el gobierno está enfrascado en una lucha contra la corrupción. Ese ha sido el deseo durante décadas de las y los dominicanos. El dinero del erario público no puede ser robado, no puede ser malversado, y aquellos que caigan en este accionar deben ser procesados y deben ser condenados. Se debe poner un fin a la impunidad en República Dominicana. Ha sido un deseo de muchos años y de todas y todos los dominicanos. Recordamos en el pasado reciente la Marcha Verde, un sentir del país. Pero independientemente de esa lucha, que es legítima, que es positiva, que es saludable para el país, porque se da una señal ejemplarizadora para los demás, para los funcionarios públicos, para que sepan que no se puede malversar, tocar, distraer el dinero del Estado. Independientemente de esa lucha, yo creo que la principal preocupación en República Dominicana debe ser la reforma fiscal. Eso debe ser lo más importante, porque nos va a llevar el mismísimo diablo cuando aprueben eso. Eso va a ser insostenible, amigas y amigos. Será insostenible. Tenemos que prepararnos emocionalmente, mentalmente para el impacto, porque el impacto va a ser devastador. Si el costo de la vida ha aumentado de manera desproporcionada en estos últimos meses, y nosotros también entendemos que estamos en medio de una pandemia, lo reconocemos, y la economía no está en su mejor momento, tenemos que estar preparados e irnos preparando para el impacto. Lo que viene será aterrador para el país. Y yo siento que aquí las y los dominicanos estamos disfrutando del espectáculo. Yo me lo estoy gozando también, ¿eh? El espectáculo de Adán y Eva es fascinante, ¿eh? Pero yo creo que esa debe ser la principal preocupación. Eso es para el año próximo ya, ¿eh? Eso es el año próximo que va a entrar en ejecución la reforma fiscal, que es impostergable, que no hay vuelta atrás. Y cuando hablamos de reforma, hablamos de nuevos impuestos, hablamos de nuevos gravámenes, hablamos de ajustes fiscales, amigas y amigos televidentes. Ha sido una práctica de todos los gobiernos. Hipólito Mejía, cuando llegó al poder, hizo una reforma fiscal.
El presidente Fernández también la hizo. El presidente Danilo Medina también la hizo. Y Luis Abinader también la va a hacer. Es un patrón de todos los gobiernos de República Dominicana. Todos lo hacen. El problema es que el efecto es demoledor. Y siempre se utiliza la tesis de el desorden encontrado y de las precariedades existentes en el Estado. Y por eso se procede a hacer siempre una reforma fiscal. Pero al fin y al cabo los más afectados somos nosotros y sobre todo la clase media y la clase baja, porque no es verdad que a los ricos le van a imponer gravámenes fuertes. Somos nosotros los que vamos a sentir los tallazos, los golpes. Así que el que tenga su bálsamo, el que tenga su mentol, el que tenga su cebo de Flandes, que lo vaya usando, se lo vaya poniendo para recibir los golpes, porque eso no lo va a aguantar nadie. Eso es demoledor. Y no es cierto que eso se lo van a agravar, se lo van a imponer a los ricos, a los millonarios. No, eso lo vamos a sentir nosotros, clase media y clase baja. Así que yo creo que esa es y debe ser la verdadera preocupación en República Dominicana. Esa debe ser la principal preocupación, amigas y amigos. Esperen ahí para que aguanten el tallazo que está al doblar de la esquina. Esperen ahí. Y eso lo vamos, repito, lo vamos a sentir nosotros. Nosotros. Los ricos no son los que van a sentir eso. Bueno, el administrativo Paliza, José Ignacio Paliza, ha dado declaraciones y según lo que tú dices es cierto, o sea, eso va a ser impostergable, o sea que para República Dominicana este año que viene vendrá esta reforma fiscal. Lo que sí que esperamos que no nos golpee tan fuerte a los dominicanos, que no nos golpee tan fuerte. Todo lo que es los impuesto, dominicanos, todo lo que es impuesto y gravámenes es fuerte. Ahora, eso tiene un costo político. Claro, y que los sueldos de los dominicanos los sueldos se puedan mejorar, los sueldos de República Dominicana, porque imagínate tú una reforma fiscal y en medio de esta pandemia del COVID-19 y que usted esté cobrando lo mismo y los precios de la canasta básica familiar que se han reflejado los últimos meses, hemos visto cómo ha incrementado los precios sin que puedan controlarse los precios, incluso muchos negocios, muchos comerciantes tienen, y en el mismo pueblo, por ejemplo, hablamos de Tenares, hay negocios que un producto tiene un precio y cuando tú vas a otro negocio tiene una diferencia de precio que tú dices cómo puede ser dentro del mismo producto, en el mismo municipio cerca, tú puedes tener esa diferencia de precios de esos productos. O sea que debe el gobierno, aunque es impostergable lo que será la reforma fiscal, debe buscar la manera de cómo proteger sobre todo a la clase baja, a la clase media, protegerla, buscar la manera de que por lo menos los sueldos sean mejores, o sea, se mejoren los sueldos, porque lo que pasó, y muchas personas decían que querían que terminar el 2020, que fue un año que en medio de esta pandemia fue muy malo, y la gente decía, bueno, que termine 2020, y los expertos decían, en el 2021 es que esos golpes del 2020 se van a ver reflejados, sobre todo de la economía a nivel mundial y del país. Ahora, hay que buscar, hay que esperar y tener la esperanza de que esta reforma fiscal no golpee tan fuerte a los dominicanos y que el gobierno tenga la manera de cómo
si se va a una reforma fiscal, de cómo el nivel de ingresos de los dominicanos sea mucho mejor en lo que tenemos. O sea que si vamos a ganar lo mismo, los precios aumentan de los productos de la canasta básica familiar, imagínese usted, uno que no puede, no tiene esa capacidad para adquirir esos precios ahora como están. Imagínense si van a tener mucho más gravámenes los precios de la canasta familiar. El costo político será demoledor. El costo político de una reforma fiscal siempre es demoledor, siempre es grave y sobre todo es aterrador. Es aterrador. Lo correcto debiese ser lo que tú planteas. Debiesen plantear algún tipo de medida compensatoria, pero eso nunca se ha materializado. Cuando hablamos de reforma fiscal, hablamos de recaudar. Y para recaudar tenemos que aumentar impuestos y crear nuevos impuestos, nuevos gravámenes. Cuando hablamos de nuevos gravámenes, hablamos de pagar más, de que la clase media, de que los pobres paguemos más. Eso son los impuestos. Y nunca se habla de medidas compensatorias, muy pocas, muy pocas. Y cuando se aplica algún tipo de medida compensatoria, nunca subsana el efecto devastador del plan original, del plan principal, que son los nuevos impuestos, los nuevos gravámenes. Por ello digo que tenemos que prepararnos. Y el gobierno tiene que prepararse también para el costo político. El costo político de esta reforma, que será un precio muy alto, el que el gobierno tendrá que pagar por esta reforma. Y diríamos, bueno, pero porque los tarados mediocres utilizan el término bueno, sobre todo el que está en la papa, Los mediocres que están en la papa dicen, pero bueno, vamos a quitar el dinero a los corruptos, a los que saquearon el país. Bueno, eso debiera ser lo ideal, pero eso es ficción. Eso es ficción, Eso es ficción. Cuando se habla de una reforma, el Estado necesita miles de millones. Miles de millones. Y eso no es posible. Y el término correcto es atribuir los efectos negativos a lo anterior, pero tú no lo sientes así cuando vas al súper. Cuando tú vas al súper a pasar la tarjeta o vas a pagar en efectivo, tú no piensas en el pasado. Dice Julieta Venegas, el presente es lo único que tenemos, el presente es lo único que hay, y lo que tú sientes es el presente. Lo que te duele es el presente. Entonces la gente no piensa en el pasado, la gente piensa en el presente. Es que en el momento que tú estás dando el efectivo, como cambiándolo, o cuando estás pasando la tarjeta. Es que por más, o sea, que el gobierno anterior daño haga o no a una economía, donde se va a sentir es en el gobierno que está de turno. O sea, que eso, o sea, que donde la gente lo va a sentir y va a decir es en el gobierno de turno, por más que el gobierno anterior o sea, haya cometido corrupción, pero cuando hasta ahí te suben un producto de la canasta básica, a quien va a corresponder es al que esté de turno. O sea que eso mayormente lo utilizan los gobiernos para poder justificar, pero el pueblo y la ciudadanía lo saben. Ahora,
hay que esperar cuál será la nueva reforma fiscal. O sea, hay que esperar, vamos a ver cuáles serían las medidas que el gobierno tomaría y que vaya, y todo lo que tome el gobierno, ojalá que vaya en beneficio de los dominicanos, o sea, que haya un plan compensatorio para poner en ejecución esta reforma fiscal.